O sea, que no sea estrictamente fácil, político, también el económico, por el peso que tiene este sector, el cárnico, el de la alimentación. Juan Ramón Rayos, economista, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Y me gustaría saber eso, qué peso o qué daño puede causar a un sector que trabaja para vender su producto en España, pero también tiene una importante cantidad de producto que sale fuera de nuestras fronteras, ¿no? Sí, bueno, en esto existen distintas estimaciones, pero si cogemos tanto la parte de ganadería como la parte de industria cárnica, podríamos estar hablando de alrededor del 5% del Producto Interior Bruto y varios centenares de miles de empleos directos en España. El ministro Garzón, yo creo que en este sentido pues tiene parte de razón en lo que dice, lo habéis comentado, sí que hay un debate de fondo sobre las macrogranjas, sobre la ganadería intensiva, pero la forma más inteligente de plantearla, desde luego, no es ir a la prensa extranjera a echar pestes sobre la ganadería española. Esto sería como si Yolanda Díaz, a la que tanto se le ha pues premiado y alabado sus formas y su manera de negociar con los agentes sociales, fuera a la prensa extranjera diciendo que los empresarios españoles son unos negreros y que por tanto no hay que comprar productos españoles de mala calidad producidos en situaciones de explotación. Creo que es más inteligente tratar de negociar a puerta cerrada con los agentes sociales que no echar pestes sobre el sector. Además, algunas de las quejas que ha emitido Garzón tampoco están del todo fundamentadas. Una de las principales quejas que ha emitido Garzón es que la ganadería intensiva contribuye mucho al cambio climático mediante gases de efecto invernadero. Y eso es cierto. La ganadería intensiva es responsable del 14,5% de las emisiones mundiales de CO2, pero es el vacuno. Y aquí estamos hablando de ganadería intensiva porcina, que es la principal de España. Por tanto, se están mezclando ahí debates, que no digo que la porcina no tenga impacto ecológico a través de los purines, pero no sobre el cambio climático, que no son inteligentes plantearlos de esa manera en la prensa internacional. Hay otro elemento que estaban añadiendo aquí los compañeros diciendo que además es que ya hay un control. O sea, ya el Ministerio de Agricultura, que digamos es el competente, ya anunció medidas para llevar a un control de esa ganadería intensiva. Estamos hablando de macrogranjas que tampoco tienen mucho peso a nivel de generar empleo, ¿no? Porque yo entiendo que están bastante mecanizadas. Me corregirás si me equivoco. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que sí que generan, digamos, actividad y riqueza en las regiones en las que se instalan, que suelen ser la España vaciada, y por tanto es uno de los pocos sectores donde sí que se impulsa, ya digo, la actividad e indirectamente, no directamente, pero sí indirectamente el empleo. De todas formas, el gran debate aquí de fondo entre ganadería intensiva y ganadería extensiva, que es un debate que no se suele verbalizar en estos términos, es que, y esto el ministro Garzón a veces sí lo insinúa, pero ya digo, no lo explicita, es que si pasamos de la ganadería intensiva a la ganadería extensiva, los precios de la carne se van a disparar. Esto hay que tenerlo claro. Es decir, la ganadería intensiva, la gran ventaja que tiene ni es en términos de empleo, ni es en términos de actividad como tal, es en términos de precios. Es decir, que es capaz de producir mucha carne a precios muy competitivos. Si esa ganadería intensiva desaparece, y no entro en si debe desaparecer o no, pero al menos seamos conscientes de lo que implica, y pasamos a la ganadería extensiva, pues podrán comer carne solo las rentas medias y medias altas, no las rentas bajas. Y por eso el ministro Garzón dice, tenemos que reducir el consumo de carne, claro, porque él quiere ir hacia un modelo de producción de carne que no será asequible para la gran mayoría de la población y, por tanto, esa gran mayoría de la población se tiene que autopersuadir de que no es que no pueda comprar carne, sino que no quiere comprar carne. Hablemos de otras cosas sobre todo asignaturas pendientes con las que cerramos el año y empezamos el nuevo. Una de ellas tiene que ver con los precios. Los datos de diciembre pues batieron récord, nos llevaron allá a cifras que no veíamos desde hace más de 30 años. Vamos a volver a hablar con nuestro economista sobre estas subidas de precios que se han ido aumentando en los últimos meses y no parece tan claro que vayan a subir de forma rápida como nos habían dicho inicialmente. Algunos mercados, como el de la vivienda, es verdad que puede tener ajustes pendientes, ¿no? Porque en la pandemia se quedó muy estabilizado. Pero sobre los precios en general, ¿qué podemos esperar en este 22? ¿Habrá un equilibrio? ¿Por qué, añado la pregunta, por qué hablamos de descontrol en España y no en otros países? Bueno, yo creo que descontrol hay en prácticamente todos los países, aunque es verdad que en España la inflación está más elevada. Hace apenas una hora acabamos de conocer el dato de inflación del conjunto de la eurozona y está en el 5%.
5% en el conjunto de la eurozona. España sí, a la cabeza con el 6,7%, pero aún así tampoco es una diferencia abismal. ¿Qué cabe esperar de la inflación? Bueno, no tenemos una bola de cristal, eso siempre hay que señalarlo, pero desde luego la inflación actual que estamos viviendo, aparte de los famosos cuellos de botella de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, tiene una causa profunda, que son las políticas de estímulo monetario y fiscales que han aplicado la mayoría de gobiernos del mundo para supuestamente estimular la economía, relanzar la recuperación, pero que en gran medida se está traduciendo no tanto o no solo en crecimiento económico, sino también en crecimiento de los precios. Por eso la inflación no es solo inflación española, también es inflación de la eurozona y también es inflación de Estados Unidos, donde en Estados Unidos está incluso por encima de España. Por tanto, todo dependerá de cuál sea la política que adopten los bancos centrales y los gobiernos durante este año. Si este año empiezan a cerrar el grifo del gasto fácil, del crédito fácil, pues entonces los precios comenzarán a moderarse. En Estados Unidos ya han dicho que probablemente vayan haciéndolo este año, que incluso pueden subir en 3 ocasiones los tipos de interés para frenar la escalada de precios. En la eurozona no han dicho todavía nada. Bueno, sí han dicho que no lo van a hacer. Pero desde luego si los precios se mantienen a estos niveles 5%, 6% durante los próximos meses, el Banco Central Europeo no tendrá otro remedio que subir los tipos de interés. Y eso puede contribuir a moderar los precios, pero también contribuirá a que crezcamos menos. De ahí que la disyuntiva no sea sencilla. ¿Qué podemos esperar de la otra noticia, digamos, la positiva que nos dejaba estos últimos meses del año, confirmándose que se seguía creciendo empleo y con el matiz que hay detrás de esa noticia? Es que hay una buena parte de ese empleo que se va creando, que es empleo público, quiero decir, no es tan esperanzador como si fueran las empresas las que estuvieran generando nuevos puestos de trabajo, ¿no? Sí, además es un empleo público muy vinculado a las circunstancias extraordinarias de la pandemia. Es decir, que si la pandemia termina superándose, que creo que es lo que deseamos todos, ese empleo público desaparecerá. Es decir, no es empleo público ni siquiera estructural, sino transitorio. A ver, las dos noticias, la de la inflación y la del empleo, están más relacionadas de lo que parece. Como decía, los gobiernos están estimulando el gasto público, por ejemplo, vía contrataciones de personal. Los bancos centrales están manteniendo los tipos de interés muy bajos, en mínimos históricos. De ahí, por cierto, también el encarecimiento de la vivienda, porque si el acceso al crédito es muy barato, pues más demanda de vivienda con cargo a crédito y precios más altos. Y esas políticas de estímulo, que son las que en parte causan la inflación, también están causando, como decía, que en parte crezcamos más de lo que habríamos crecido. España crecerá este año en torno al 5%, que es una tasa de crecimiento históricamente alta. Y claro, si crecemos mucho, creamos mucho empleo. Pero es que esa creación de empleo, repito, está vinculada al crecimiento económico, que está vinculado, al menos en parte, a esas políticas de estímulo que están generando la inflación. Y por tanto, si se retiran las políticas de estímulo para controlar la inflación, también se ralentizará el crecimiento económico y por tanto también se ralentizará la creación de empleo. Vamos, que está complicadita la cosa. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Aquí seguiremos atentos, vigilando. Gracias, como siempre, por el análisis. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.